Saludos mi gente, les habla Fernando Roquel Torres. Como ya ustedes conocen, mi nickname en Twitter es Ferroquel. Constantemente yo he posteado fotos a través de las redes sociales sobre todo lo que tenga que ver relacionado con la astrofotografía, como por ejemplo fotos de la luna, planetas, galaxias, nebulosas, estrellas y eventos así con cometas y asteroides. Voy a estar presentándoles por lo menos una vez a la semana un video de que explica el tipo de trabajo que yo hago, pero sobre todo qué podemos aprender con la astrofotografía que yo hago. En este caso, pues les quiero presentar a ustedes como primicia, ¿verdad? ¿Qué podemos medir en referente a un cráter de la luna, lo que se puede encontrar dentro y cosas así? Una de las herramientas que tenemos nosotros los astrofotógrafos, ¿verdad?, para poder entender lo que estamos haciendo con esto de las mediciones es la trigonometría, y este pequeño, ¿verdad?, explicación que les estoy ofreciendo a ustedes en este video pues va a incluir unos conceptos sencillos de matemática pero bien potentes y bien buenos para la comprensión de las mediciones de lo que es cráter lunar y montañas dentro de los cráteres. Así que nada, vamos para adelante. Bueno, comenzamos evaluando una captura que realicé en el 2013. Esto es el cráter Arzachel. Vamos a demostrarlo por aquí. Esta captura como tal lo hice con el telescopio MIT LX90 y la cámara Celestron Edge Image 5. Siempre hubo una curiosidad con esta captura, ¿verdad? Porque si se fijan, dentro del cráter Arzachel en la luna, pues tengo sombra. Esto pues me indica a mí, ¿verdad?, que en ese momento el sol estaba en una posición que me permitió ver estas sombras dentro del cráter, de acuerdo a la altura y la profundidad del cráter, y esto que está aquí, que es una montaña central que tiene, y me hizo este tipo de sombra. Siempre he querido saber cuánto mide de alto esta montaña, pero pues yo me preguntaba, ¿y qué herramientas tengo, ¿verdad?, para saber eso? En otras palabras, ¿cómo yo puedo maximizar mis capturas y aprender de ellas? ¿Y qué herramientas utilizo? ¿Qué conocimiento necesito saber para yo sacarle provecho a estas capturas que realizo? Pues mira, me di la tarea de buscar en libros de ciencia y de matemática, y me percaté que en astronomía se utiliza muchísimo lo que es la trigonometría. ¿Cuál es verdad? Es el método que se usa para medir triángulos. En este caso, pues donde se utiliza la medida es en el triángulo rectángulo, y solamente con la medida de dos catetos, o sea, dos lados, pues tú puedes saber el otro que falta. Hay dos métodos utilizando el teorema de Pitágoras o razonamientos trigonométricos. Pues en este caso, pues yo quiero, ¿verdad?, le vamos a demostrar cómo medir la altura de esta montaña de acuerdo a la sombra. Pues aquí tenemos dos cosas. Aquí tenemos la sombra ya proyectada dentro del cráter, y también tenemos que saber la altura del sol. Ok, para saber esto como tal, necesitamos saber la hora y la fecha de la captura para utilizar un software el cual me identifica algo que no tengo aquí, que es la altura del sol. Aquí, de acuerdo a la distancia o la medida del cráter, que es desde aquí a acá, yo puedo utilizar software que me puede por escala medir cuántos kilómetros tiene. Pues hay un software, se llama Virtual Moon Atlas, que es este que está aquí,
que si ponemos la información del cráter, mira, aquí ya está Alza Shell, vamos a buscarlo, y aquí en efemérides ponemos la fecha de mi captura, la voy a poner por aquí, ok, vamos a poner que esto fue en el 2013, esto fue en julio, y el 15 a las 6:35. Ok, vamos a darle a computar. Ok, muy bien. Aquí si se fija, me demuestra que al lado del cráter Alza Shell, ahí está el terminador, que es la división entre el día que es estar aquí y la noche acá. Ok, entonces lo que yo necesito saber es la altura, que aquí sería la altitud, y me dice que es 3.5 grados, pero como tiene un número más alto del 5 hacia el lado derecho, pues se redondea hacia el próximo que viene, pues es 3.6 grados. Ok, vamos a tener entonces ese numerito, lo vamos a apuntar para hacer el cómputo ya mismito. Ok, necesito saber el tamaño del cráter Alza Shell utilizando el software Virtual Moon Atlas. Para eso, pues vámonos a la opción de Tools y aquí en la opción de Measure the Distance, o sea, medición de distancia, presionamos y entonces con el mouse cogemos la parte más ancha del cráter, o sea, de aquí a acá. Ok, ahí. Ok, la parte más ancha del cráter nos dice que la distancia real es 98.1 kilómetros, o sea, lo voy a redondar a 98 kilómetros. Bien, sabiendo que el cráter mide 98 kilómetros de la parte más ancha, más la altura del Sol en aquel momento, de acuerdo a la hora y la fecha, dice que es 3.57, o sea, 3.6 grados. Pues vamos entonces a utilizar un software que se llama SalsaJ. Este es la dirección. Este es el link para que lo puedan bajar. Y este software lo que me utiliza es, me habilita a hacer mediciones a las astrofotografías. Entre otras cosas, también me permite hacer astometría y esas cosas, pero para lo que vamos a hacer ahora en esta actividad, pero es medición. Así que lo bajan, ¿ok? Entonces, en este caso, pues yo lo tengo aquí bajado, lo voy a ejecutar y voy a abrir esta foto. Así que vamos a abrir y vamos a buscar el cráter Alza Shell. Ok, ya tenemos el cráter aquí. Vamos a agrandarlo un poco. Entonces, yo lo que quiero es que me haga medición a escala. Ya tenemos el dato del tamaño del cráter, que es 98 kilómetros. O sea que con este tool aquí, que se llama Straight Line Selection, vamos a coger la parte más ancha del cráter, que es de acá a acá, aquí, que es el borde, acá. Y entonces aquí en Analyze vamos a setear la escala a la medición. Aquí es la distancia real, le vamos a poner que son 98 y en la unidad de largo, pues en vez de centímetros le vamos a poner kilómetros. ¿Ok? Le damos OK. Aquí vamos a hacer la prueba, vamos a hacer lo mismo, vamos a tirar una línea de aquí a acá. ¿Ok? Y vamos entonces a analizar y a medir. Y aquí me dice que son 97.9, que eso se redondea a 98 kilómetros. Muy bien, esto ya está calibrado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto por aquí, es agrandar un poco más la foto para medir lo que queremos, que es la sombra que se está proyectando
del pico central o la montaña central en el cráter, que es esto que está acá. ¿Para qué? Pues para saber la altura de esta montaña. Ok, entonces vamos a coger el Strike Line Selection y vamos a medir de aquí a acá. Ok, ahí. Vamos a entonces analizar, a medir, y aquí me dice que mide 24. O sea, como estamos hablando de kilómetros, pues yo, ¿verdad? Entiendo que son 24 kilómetros mide esa montaña. O sea, en ese momento que estaba haciendo esa observación, se estaba proyectando una sombra dentro del cráter Al-Sachel de 24 kilómetros. Muy buena información, ¿verdad? Pero todavía no hemos terminado. Yo quiero saber la altura de esa montaña para que ver esa sombra como tal. Pues quiero saber la altura, pues vamos para allá. Dado a esta información, pues vamos entonces a empezar a dibujar el escenario que tenemos. Si se fijan, tenemos aquí la forma de un triángulo, acá y acá. Pues vamos a medir este triángulo en forma como si fuera un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ya aquí tengo uno de los catetos, que es el largo de la sombra, y ya también tengo el otro cateto, que es el ángulo o la altura del sol, que es 3.6 grados. O sea, 24 kilómetros de largo y 3.6 grados, que es la altura del sol. Pues vamos entonces a hacer eso por acá para que lo vean mejor, ¿verdad? Ahí tenemos una línea. Ahí tenemos lo que esta línea como tal es el largo de la sombra, y esta línea como tal que dibujé aquí media chueca, ¿verdad? Es lo que quiero medir, que es la altura de la montaña. Y esta otra línea como tal es de dónde es que está viniendo el sol como tal, o sea, el ángulo como tal. Pues si se fijan, esto lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Aquí como tal, si dibujara una línea imaginaria aquí, sería un ángulo de ala de 90 grados. Entonces vamos a seguir. Aquí tengo 24 kilómetros, que es el largo de la sombra, y 3.6 grados, que es el ángulo, que es la altura del sol. Entonces, esta es la formulita que vamos a hacer, que es altura, que es esto que está aquí, que es de la montaña, va a ser igual al largo, que es el largo de la sombra, por la tangente del ángulo. O sea, vamos a hacer esta operación matemática que vamos a multiplicar el largo de la sombra por la tangente del ángulo, para entonces me dé el resultado de lo que es la altura de la montaña. O sea que vamos a multiplicar, vamos a hacer esa operación matemática. Vamos entonces a usar la calculadora. Entonces aquí sería 24 kilómetros por 3.6, que son los grados de la altura del sol, pero vamos a aplicar tangente ahí, y entonces le vamos a dar igual, y aquí me dice que es 1.5. Ok, eso a mí me indica que es 1.5 kilómetros. Míralo ahí. O sea que esta área de aquí, de acuerdo a la formulita, me indica que la altura de la montaña, el pico central, mide 1.5 kilómetros o 1500 metros. Pues entonces, ya dado a esto como tal, aquí podemos escribir, ¿verdad? Que es 1.5 kilómetros. Muy bien. Bueno, así que yo creo que ya hemos resuelto el enigma de la altura del pico central o de la montaña del cráter Al-Sachel. Así que vamos entonces a poner por acá. Ya con este tipo de operación, pues ya logramos saber
el propósito, ¿verdad? Que era cuánto medía esta montaña de alto para que me generara esta sombra de acuerdo a la hora y la fecha de mi captura. Así que nada, mi gente, en una próxima pues vamos a medir la distancia de la estrella Vega. Así que nos veremos muy pronto.